Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jimbori Comparte el podcast. Soy Ricardo Ham. Gracias por acompañarnos a esta segunda parte del programa de desarrollo motor con el especialista, nuestro amigo el doctor Cristian de la Flor. Doctor. Hola, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez. No, bueno, siempre serás bienvenido aquí. El programa pasado lo cerramos fue como una introducción bastante interesante de lo que significa el desarrollo. Tú hiciste la presentación de lo que es el desarrollo y creo que podemos continuar ahora con una parte importante también que sería como algunos problemas del desarrollo motor, ¿no? Cómo se presentan, cómo los ubicamos, cómo se tratan, ¿no? Que son las dudas que todos nuestros amigos tienen siempre de lo estoy haciendo bien, esto es normal, algo que mencionamos un poquito al principio, pero bueno, ahorita podemos ahondar un poquito más en ello, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que aquí es bien importante hablar sí de los problemas más frecuentes, cómo los podemos identificar, qué cosas podemos hacer como papás directamente con ellos en casa, cómo me puedo apoyar de escuelas o de centros de estimulación. Claro. ¿No? Inclusive cuando necesito un terapeuta especialistas, o otra cosa, ¿no? La verdad es que yo creo que y lo mencionaba el programa pasado, que la duda más frecuente probablemente en el tema de motricidad es el gateo. Sobre todo en estos primeros años de vida, que gatea, que si no gatea, que si es importante, que si no pasa nada, que es un mito, que es importante, que si no, que si sí, que pasa. Entonces, para hablar de gateo, que además esto nos va a servir como introducción para todo lo demás, lo primero que hay que pensar es que los niños y las niñas siguen un motor interno que les va diciendo que conforme se va desarrollando su cerebro, van logrando controlar mejor algunas partes de su cuerpo. Y ese desarrollo ocurre de la cabeza hacia los pies y del centro del cuerpo hacia afuera, ¿no? Entonces, mi pecho a mis brazos, ¿no? La pelvis a los pies y obviamente el control de la cabeza y de todo. Entonces, ese motor necesita cierta estimulación. Decíamos la vez pasada, hay que dejar que el niño esté en el piso, hay que cargarlo, hay que ponerlo boca arriba, hay que ponerlo boca abajo, ¿verdad? Entonces, hablando y decíamos además que el desarrollo es un proceso. O sea, no es solamente un momento, sino es el momento en el que yo lo estoy viendo comparado con lo que debería hacer, lo que ya hace, lo que no. Eso es un proceso del desarrollo. Entonces, el gateo, punto número uno es sí es importante. Por algo existe, por algo nuestro cerebro en muchos casos lo desarrolla. Y digo muchos porque no en todos. No en todos. No todos los niños van a gatear y ahorita hablamos de ellos. Pero en muchos niños sí es algo muy fundamental. Y ocurre, de nuevo, por la propia madurez del cerebro. Pero además necesita una estimulación. ¿Qué estimulación necesita haber recibido un niño o una niña para que a los 9 meses estén listos para gatear? Bueno, desde que nació, cargar a tu bebé es bien importante. Porque a la hora de cargarlo, el bebé tiene que adaptarse y lo sientes tú cuando lo cargas, que el bebé se contrae. Y esa contracción hace que los músculos también se desarrollen. Y el oído, que tiene la parte vestibular que hablábamos, de que me ubique en el espacio y cómo me estoy moviendo con respecto a la gravedad, me está preparando para los cambios de posiciones. Para yo gatear necesito adoptar una cierta posición. Esto de que no lo cargues porque se te va a acostumbrar a que siempre lo estés cargando. Híjole, no, puedo hablar 1 hora de ese tema. Y sí, la respuesta es sí, cárgalo todo lo que tú quieras. Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta así muy concreta. Sí. Pero entonces, cargarlo es importante. Pero también dejarlo de cargar es importante. Tiene que el bebé estar cargado boca abajo, cargado boca arriba, cargado vertical, ¿verdad? No cargado boca abajo, ¿verdad? Sí, no. Eso de preferencia no. Pero en las demás posiciones sí lo podemos poner. Y a la hora de hacer eso estamos fortaleciendo cuello, estamos fortaleciendo espalda. Cuando tú dejas a tu bebé acostado boca abajo, ojo, la recomendación no es que duerma así.
Pero nadie está diciendo que se duerma. Ujú. Pero cuando esté despierto, el tummy time, el pasar tiempo con el abdomen en el piso, es importante porque eso ayuda a ¿qué tiene que hacer un bebé desde chiquititos? Pues si está de un lado, tiene que pasar la cabeza del otro lado. Y fortalece. Y eso fortalece y estimula y hace que empiece a desarrollarse toda la parte motora. Entonces, dejarlo boca abajo y cargarlo. Son las dos cosas. No es que si lo cargas demasiado, es que si no lo cargas demasiado. Son las dos cosas. Ayuda mucho el porteo, que es cargar a tu bebé la mayor cantidad del tiempo posible y que le ayude a su desarrollo, ¿verdad? Si es el 100%, pues no le está ayudando porque también necesita estar en otras posiciones. Claro. Pero cargarlo ayuda mucho a que tenga buena posición en la espalda, en la cadera, en el cuello, que tenga mayor control. Y además le ayuda para el reflujo y otras cosas. Entonces, sí, carguen mucho a sus bebés. Ok, perfecto. Si se llevan algo de esta plática, carguen Cárguenos los bebés, por favor. Entonces, ya pasamos esas primeras etapas. Más o menos a los 3 meses, entre los 2 y los 4, van a lograr dominar, controlar la cabeza. Y cuando hablamos porque además los pediatras decimos así, ¿cuándo controló la cabeza? Pues, ¿qué es controlar? ¿Verdad? O sea, yo tengo 30 años y no controlo siempre mi cabeza. Pero nos referimos a que pueda levantarla, que ya no se le vaya y que pueda dirigirla donde él quiera estar. Entonces, todo esto debe de ocurrir en esta etapa. Y ocurrió porque ya pasamos toda esa estimulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a permitir al bebé voltear? Pues va a tener más contacto social porque te va a poder voltear a ver a ti, ¿verdad? Porque va a poder voltear hacia abajo, hacia arriba. Si escucha algo, va a poder voltearlo a ver. Y entonces estamos conectando sistema auditivo con sistema visual, ¿verdad? La parte audiovisual. Entonces, es una estimulación completa, global, integral. Sí. Eso es lo que le permite al bebé mover la cabeza. Hay algunas situaciones anormales que hacen que los bebés no tengan ese control. Si tú cuando cargas a tu bebé, la cabeza se le escurre, y no es un recién nacido, es algo que habría que ver qué está sucediendo. Y aún en los recién nacidos, tampoco se le puede ir completamente. Habría que ver qué es lo que está sucediendo. Okay. Eso lo ve tu pediatra, ¿verdad? Es de las cosas que sí tenemos que revisar. Entonces, si tienes dudas, pregúntale, pero seguramente lo están valorando. Y que lleven, lo acabas de decir bien importante, que lleven al pediatra a los niños. De obligación, así como lo marca la ley, sería que cuando nace lo reciba alguien y que tenga una valoración inicial. A la semana lo tiene que ver el pediatra a la semana y luego lo va a ver al mes. Correcto. Y después cada mes. Idealmente hasta los 2 años, pero bueno, después del año pueden ir espaciando las citas. Claro. Ahora, ya controla la cabeza. El primer gran punto. Luego, ¿qué sigue? Pues luego sigue controlar, acuérdense, decíamos que íbamos de cabeza a pies. Entonces, ¿qué sigue? Ya controlé mi cuello, mi cabeza, ¿verdad? Ya puedo voltear a ver, siguen mis hombros. Entonces, los bebés primero están así. Entonces, lo que va a pasar en esa etapa, ustedes van a ver que tienen los brazos un poco más sueltos. De hecho, empiezan ya a hacer mucho estiramiento, empiezan ya a moverlos, empiezan a agarrar, etc. Y empiezan a conectar, así como conectaron a oído y visión, ahora van a conectar visión y mano. Y entonces más o menos a los 4 meses van a agarrar y van a tratar de agarrar cosas que ellos tienen enfrente. Y eso es bien importante. Entonces, de nuevo, tienen que tener la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Entonces, pues si solamente está en el piso, pues eso puede ser difícil porque tiene las manos así. Y sí, uno de los hitos es que pueda levantarse con una mano y agarrar con la otra, pero eso va a ocurrir después. Ahorita lo que necesitamos es pues, que el bebé pueda estar sentado agarrando cosas. Y claro, se va a ir de lado, se va a escurrir porque todavía no tiene el control completo del torso. Pero sí empieza con las manos. Entonces, en una posición bien sostenido, dejarlo libre para que empiece a agarrar cosas así. El poder mover las manos, este movimiento, pues en el gateo obviamente va a ser bien importante. Entonces, pues tiene que tener esa capacidad de agarrar cosas, de jalar, y ahí es cuando los bebés se agarran de los aretes, del collar, de la nariz, de donde puedan, ¿verdad? Y eso es bien importante porque quiere decir que están conectando esos sistemas. Ese árbol que hablábamos la vez pasada, ese árbol que está creciendo el cerebro, se está conectando, ¿verdad? Entonces,
ya logra agarrar esto. ¿Qué va a empezar a hacer? Voltear. Tú lo traes cargado y se va a voltear, se va a girar. Okay. Entonces es algo que vas a empezar a sentir. Los bebés como que te dirigen a donde quieren ellos ir, porque te van a empezar a... Igual y no te van a señalar a dónde quieren ir, pero van a ir y van a tratar de voltearse, y a la hora de voltearse tú lo sientes y te volteas con ellos. ¿Qué quieres ver? ¿Verdad? Claro. Entonces, esa parte es importante. Después, más o menos, bueno, por esa época van a lograr haber controlado ya el torso, el tórax. Entonces ya estamos por los 6 meses y cachito, y entonces ya se van a poder sentar. Normalmente cuando se sientan y cuando ya tienen buen control de la cabeza, se sientan, etcétera, etcétera, empezamos la alimentación. Claro, sí, se puede empezar desde antes y se puede empezar después, pero normalmente es por esta época que lo hacemos, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque los bebés tienen que poder agarrar la comida y embarrársela, probarla, y entonces hay muchas veces es que yo no sé qué tanto come porque se mete toda la boca, pero así como entra sale. Sí. ¿Verdad? No te preocupes. Con que entre es suficiente. Sí, claro. Si se vuelve a salir, algo habrá tragado. Pero eso es importante para la parte sensorial, y la parte sensorial también se acompaña de que va a tener más relajada la parte de las piernas. Entonces, igual y pueden estar un poquito duritas todavía, es normal que estén duritas, pero justo por esta etapa los bebés se quieren sentar. Perdón, se quieren parar. Entonces tú lo pones así y a fuerza se para. Y no, es que no, porque se le van a doblar las piernas. Ese es otro de los mitos que siempre hay. Y no, o sea, no, nadie te está diciendo que lo dejes parado. Ahorita no le toca eso. Pero eso ocurre porque lo que está haciendo el cerebro es trabajar las neuronas y las señales que viajan y que sienten cómo está la presión en las rodillas, en los pies, en las caderas, en la espalda. Y todo eso está conectando el sistema motor, sobre todo motor, a lo largo de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces es como una cascada, va cayendo el agua, va cayendo el agua. Poco a poco, todo para preparar el gateo. Hasta allá vamos, el gateo y más allá. ¿Verdad? Pero lo que quiero decir con esta narrativa es entender que el gateo no es algo que está o no está. O sea, es algo que lleva una secuencia. Y entonces, oye, pues mi bebé no gatea. Bueno, pues pero hay que ver qué otras cosas se hace. Porque claro. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tu bebé va a gatear la siguiente semana, ¿verdad? Porque yo veo que ya se ponen 4 puntos y lo único que le falta es dar ese pasito. Pero igual tu bebé pues no se sienta, no controla bien la cabeza, no agarra cosas, no estoy diciendo que sea lo que está pasando, pero lo que voy es que es mucho más complejo que solamente si gatea o no gatea. ¿Sí? Entonces, regresando a esta parte narrativa, entonces ya se sienta, ya controla bien la cadera, y justo por esta etapa, que ya estamos 7, 8 meses, es cuando tu bebé lo pones, se levanta y recoge las pompis. Y entonces empieza a adoptar esa posición de 4 puntos y empieza a balancearse. Y esto es bien importante porque cuando empiezan a hacer esto, un bebé de esta etapa, 7, 8 meses, lo primero que le pasa es que se va de lado y se pega en la cabeza y llora. Y entonces nosotros, ¡ay, Dios mío! Y entonces no dejamos que adopte esa posición porque no se vaya a lastimar. Cuando la realidad es que... por supuesto tienes que cuidar que esté seguro, ¿verdad? No te sugiero que lo avientes en el aire y etcétera. Pero pues ese tipo de cosas van a seguir pasando. Lo importante es, pues, bueno, ponle un tapetito, ¿no? Para minimizar el riesgo. Pero es importante porque así como para sentarse, los bebés adquieren la posición de sentado y se van de lado y se van para atrás y se van. Irse es importante porque entrena el sistema vestibular y decir, me estoy yendo. Correcto. Y eso conecta con mi cerebro, con mi cerebelo, y eso me permite corregir para que más o menos a los 6 meses yo tenga esa postura de sentado que pueda yo mantener. Tal vez el bebé de 6 meses no logra él solito sentarse, pero si tú lo sientas, se puede ya quedar más tiempo sentado, al menos un tiempo sin irse de lado. O si se va de lado, pone la mano y se detiene y luego se va y se termina de caer, ¿vale? Entonces, ese es el proceso que tiene que llegar. Y a los 8 meses esto que empieza a hacer este ejercicio es súper importante, ahí sí, mucho tiempo en el piso. Y que tenga muchas cosas que hacer, porque ahí dicen los gimnasios y los centros estos de estimulación, que son normalmente tienen cosas colgando y así, eso está hecho para que el bebé esté volteando hacia arriba.
O hay otros que están bien hechos para que el bebé voltee hacia abajo, pero tiene que estar hacia enfrente y tiene que él tener la necesidad, ¿no? Por alcanzar algo que está lejos. Entonces, lo primero que va a empezar a hacer es agarrar algo que tiene cerca y justo al quitar la mano, pues se va a ir otra vez, se va a pegar. Entonces, lo único que hay que hacer es tener así las manos, es ándale, tú puedes, ¿no? Y dejar que sí se vaya, no detenerlo. Porque a veces ahí es donde me voy a adelantar, pero las andaderas, que se usaban mucho antes, ¿no? Y que ya todo el mundo sabemos que no debemos usar las andaderas. ¿Por qué no debemos usar las andaderas? Pues porque no estamos fortaleciendo todos los sistemas que deben de estar para la marcha. Solo estamos estimulando el movimiento mecánico de la marcha, pero eso es como tú querer... para tener tu carro de último modelo, de este súper lujo, pero solo tienes las llantas. Claro. Y ahí vemos a los niños todos chuecos en la andadera, pero caminando, ¿no? Sí, pues no, o sea, no te compras primero las llantas, sí, tienes que primero todo el carro y luego ya te vas a lo específico. Entonces lo mismo pasa en el gateo. No puedo yo tener algo mecánico que le haga el trabajo, porque entonces le quito esas oportunidades que necesita él para desarrollar los sistemas que necesita para poder gatear. Entonces, ¿qué necesita? El equilibrio, defensas laterales, la capacidad de agarrar objetos, fortaleza en todo el tronco, en las piernas. Sí, o sea, son muchas cosas que tienen que pasar para llegar al gateo. El gateo. Entonces, de nuevo, oye, es que no gatea. Sí, pero que sí hace, ¿no? O sea, no gatea es solamente un punto. Lo que hay que averiguar es en qué punto del desarrollo está. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, apenas está sentando. Entonces, va tarde para sentarse y no está cerca el gateo. Eso es lo que nosotros llamamos área de desarrollo proximal. El área de desarrollo proximal es lo que estoy próximo a lograr. Igual y lo que está próximo a lograr no es el gateo, es lo que va antes que el gateo. ¿Qué va antes que el gateo? Sentarse, el control de las piernas, estos saltitos que hacen, etcétera, etcétera. Y eso es lo que habría que trabajar. Entonces, volviendo al principio, confías en tu instinto, dices no gatea, yo creo que ya debería, pero siento que está muy lejos porque está, ¿cómo se dice? Como pecho tierra, ¿no? Así completamente desparramado. Y dices, bueno, pues si eso te llama la atención, entonces le preguntas a tu pediatra o buscas un especialista en neurodesarrollo. Pasamos el gateo. Más bien ya llegamos al gateo. ¿Por qué es importante el gateo? ¿Por qué te insistimos tanto en que gatee? Uno es por la capacidad de coordinar tu cuerpo. El gateo requiere la coordinación de todo tu cuerpo por primera vez. Sentarse, pues necesitas coordinar un poquito la coordinación, sobre todo tu cuerpo, tu tronco, ¿verdad? Y solo si te caes, pues ya pones las manos y así. Y bueno, si agarras las cosas. Pero es una habilidad que requiere una coordinación muy focalizada. Pero gatear requiere la coordinación de todo el cuerpo, porque necesitas ver hacia dónde vas. Necesitas controlar tus brazos, necesitas controlar tus piernas y necesitas controlar todo tu tronco. Ahí lo único que juega menos son los pies. Menos, no estoy diciendo cuando jueguen. Y son muy importantes, pero lo que voy es, esos están todavía en vía de desarrollo. Apenas estamos en cadera, rodillas. Acuérdense que el desarrollo va cabeza hacia abajo. Entonces, nosotros necesitamos coordinar todo para poder lograr el gateo. Y eso entrena todo el cerebro al mismo tiempo. Entonces, es un ejercicio muy rico. Gatear es una situación muy estimulante. Pero ojo cómo es. Yo quiero que gatee porque gatee. No. Yo quiero que gatee para que tenga... Y para que logre... esto. Exacto, como consecuencia de que ya desarrolló todo lo anterior y para que desarrolle lo otro, que es la parte de la coordinación, el controlar mi cuerpo y sobre todo la orientación y la conciencia visoespacial. Porque por primera vez el bebé tiene que estar consciente de dónde estaba y a dónde va. Y eso es bien importante porque antes de ese momento
pues bueno, igual y lo empieza a hacer cuando se va arrastrando, pero ya cuando logra el gateo necesita activar muchas partes del cerebro. Entonces es un ejercicio muy rico de estimulación. Entonces, se estimulan muchas áreas del cerebro. ¿Y hay niños que se brinquen esas etapas? Algunas de esas etapas que Sí, digas, claro. bueno, él no hizo esto, pero ya empezó a hacer lo otro, ¿no? Él a lo mejor se brincó la parte del gateo, pero ya empezó a pararse solito, ¿no? O sea, Claro. Sí sucede esto. Por supuesto que sí. Y habría que preguntar, uno ¿es bueno que no gateen? O más bien, ¿es malo que no gateen? Uh-huh. ¿Qué tan bueno es que gateen? Porque, pues, si es demasiado bueno, pues, ¿quién no quisiera eso, verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque dices, bueno, pues no es tan importante, pero igual y sí es muy importante. Uh-huh. El gateo es, si logras que gatee, fantástico. Sí trabaja en él, sí haz todo este proceso de estimulación, sí hay que ver pues qué es lo que está haciendo y trabajar y, por ejemplo, si tu bebé solo se arrastra, pues igual y ver que libre obstáculos, ¿no? Uh-huh. O sea, que tenga que arrastrarse encima de sillones para que tenga que tener más fuerza. O sea, sí, porque de nuevo es una actividad fantástica para el desarrollo global del cerebro. Y promoverlo, ¿no? Promoverlo, trabajarlo, y si tienes acceso a un centro de estimulación donde se enfoquen también mucho en la parte motora, la estimulación temprana, no le va a hacer daño. Pero ¿qué pasa si a pesar de todo eso no gatea? Okay. Hay dos opciones. Una, existe un trastorno X, uh-huh. No sé, ¿verdad? Puede ser desde que haya la ausencia de alguna parte del cuerpo, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. O hay un cable que está en alguna parte o hay alguna situación cerebral, no lo sé. Uh-huh. A eso lo tiene que determinar un médico, tu pediatra, uh-huh. Neurólogo, el pediatra del desarrollo. Eso si está sucediendo, eso lo tiene que ver. Entonces, volvemos al principio. Si ves que algo no está bien, ve con tu pediatra, búscalo, uh-huh. O sea, etc. La otra posibilidad es que todo esté bien. Y simple y sencillamente, genéticamente, biológicamente, no existió ese motor y pues se saltó esa etapa. Uh-huh. Porque hay un cortocircuito en alguna clave genética y entonces pues eso sucede. Uh-huh. Si eso sucede, pues sí, tu hijo se va a haber perdido esa experiencia de gateo que es muy rica y muy enriquecedora en las conexiones cerebrales, pero no todo está perdido. Y eso es lo más importante. Okay. El cerebro es plástico, aprende, se adapta. Uh-huh. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Bueno, pues hay que trabajar en, a ver, ¿qué dijimos que era importante? Controlar todo mi cuerpo, orientarme visoespacialmente, uh-huh. Saber en dónde estaba, saber a dónde voy, coordinar visión, pie, mano. ¿Eh? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué otro ejercicio se parece mucho que necesita todo esto? Ok, pues empezar a caminar, ¿no? Caminar, ¿no? Pero una de las partes importantes del gateo es la posición de la mirada. Uh-huh. O sea, ver el mundo desde acá abajo es diferente a verlo de acá arriba. Claro. Una de las cosas que te permite todo ese dinamismo es la danza. Ok. ¿Sí? O sea, la danza puede ser una actividad que trabaje todas esas áreas que no logramos con la parte del gateo, uh-huh. ¿no? Capoeira y todas estas cosas, parkour, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco tiene que ser a fuerza bailar porque, sí, claro, porque claro. Lo digo yo. Lo que hay que buscar es una actividad física que use todo el cuerpo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si usamos un deporte que sea como muy específico, pues igual iba a ser menos rico, pero la natación, de gimnasia. Pero estás hablando, por ejemplo, ya de cuando ya es un niño mayor que ya caminó mayor. Y todo eso, ¿no? Sí, mayor, pues lo metes a danza, cualquier cosa para un poco apoyar quizá esta etapa. Pero de manera inmediata, ¿qué sería? Ahí es a donde iba, pues ya se brincó el gateo. Lo que pasa es que caminó. Si se brincó el gateo es porque ya está haciendo lo que sigue. Ok. Entonces, correcto. Pues lo que hay que hacer es seguir con el proceso de desarrollo. Y claro, pues desde que los niños tan chiquitos los puede uno meter a 1000 cosas. Puedes ir ya a natación. Uh-huh. Que ojo, la clase de natación para menores de 5 años, y eso, por favor, así póngalos un letrerote acá si aquí pueden. Lo ponen los chicos. La clase de natación es una clase de estimulación. Los niños no aprenden a nadar antes de los 5 años. Sí, ya sé que el tuyo sí. ¿No? Sí, porque alguien está diciendo. Pero el unicornio especial. No, los niños se ahogan. Los niños que son de costa, que han nadado toda su vida, que todo el día han estado en el agua, que toda la vida han estado en el agua, se ahogan cuando los dejan solos.
Okay. Antes de los 5 años. Por supuesto que después de los 5 años también tienes que estar con tu Claro. niño en la alberca, pero después de los 5 años sí empiezan a aprender bien a protegerse en el agua. Okay. Entonces, no existen las clases para aprender a nadar antes de los 5 años, aunque el tuyo sí esté aprendiendo muy bien a nadar y fantástico. Uh-huh. No te confíes. Ok. La clase para nadar antes de los 5 años es estimulación acuática. Uh-huh. Y esa estimulación es todo lo que hablábamos de lo del gateo. El oído y las posiciones, en otro entorno. las manos, las piernas. ¿Por qué? ¿Qué hacen en las clases de natación de los 5 años? Ve por la pelotita, llévala a la canasta, suena la campana, agarra y súbete a la colchoneta que se mueve toda y entonces tienes que caminar. ¿Se me explicó? Es una clase de estimulación para perderle el miedo al agua, para familiarizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo puedes empezar a hacer desde ya. Y estás trabajando todas esas áreas. Nada va a ser igual que el gateo, pero el cerebro aprende. Entonces, pues sí, igual iba a haber gateado 3 meses, ¿no? Y en lugar de 3 meses, pues echa 5 años de clases de natación. Ok. ¿Se me estoy explicando? Claro, o sea, sí. Pero no necesariamente quiere decir que está condenado porque no gateó y entonces cuando vea a la universidad va a chocar con la mesa y le van a decir, es que tú no gateaste. Es que no gateaste, sí. Eso es un mito. Ok, perfecto. No sabes qué peso me quita encima. Los chicos saben que yo no gateé, ya otros temas han habido. Exacto, eso tiene que ver con otras cosas que sí puede haber sido de la coordinación, igual y sí perdimos áreas de oportunidad, pero lo importante aquí es lo podemos recuperar y no tiene por qué ser algo que astille nuestro corazón de es que no logré que gateara porque soy... Y todos esos pensamientos vienen a nosotros, es que soy mala madre, es que soy mal padre, es que no me fijé, es que no sabía. Y entonces hay una culpa que no te deja seguir adelante. Entonces, si no gatea o cualquier otra de las habilidades del desarrollo, hay 2 opciones. O hay una situación neurológica que no es tu culpa, o hay un tema biológico, físico, estimulación, etcétera, que no lo hizo. De cualquier manera, podemos trabajar con lo que tenemos y desarrollar esas capacidades.